El millonario impide la boda. 15 de junio de 2008. Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, Sao Paulo. 14:37. 342 personas esperaban el sí, que nunca llegó. Cuando se abrieron las puertas, no era la novia. Era el hombre más rico de la ciudad, y sus siguientes palabras harían que una mujer se desmayara, que el novio huyera despavorido y que una verdad enterrada durante 12 años estallara ante todos. En 20 minutos comprenderás por qué algunas historias no tienen finales felices, pero sí tienen justicia. Carolina Méndez tenía 26 años cuando decidió que su vida necesitaba un propósito mayor que sus propios sueños. Hija de una costurera y un conductor de autobús jubilado, nacida y criada en el barrio de Ipiranga, conocía el valor de cada real ahorrado. Licenciada en Pedagogía por la Universidad Estatal, llevaba 4 años trabajando como maestra en una escuela municipal cuando conoció a Felipe Andrade. Él tenía 32 años, era gerente de ventas de una empresa importadora, conducía un coche nuevo y lucía relojes que costaban más que su salario anual. En su primera cita, en un restaurante italiano de Jardins, Felipe pagó la cuenta de 840 reales sin pestañear. Carolina sintió algo que nunca antes había sentido, la posibilidad de dejar de preocuparse. Suscríbete para leer más historias reales desgarradoras, historias nuevas cada día. La propuesta de matrimonio llegó 6 meses después. Un anillo de 3 quilates, incrustado de piedras. Carolina dijo que sí, antes incluso de que terminara la pregunta. Pero lo que ella ignoraba era que Felipe Andrade no era gerente de nada. Era un estafador que se especializaba en aprovecharse de mujeres solitarias, de familias humildes. Y el hombre, que estaba a punto de irrumpir en aquella iglesia, conocía cada detalle de esta farsa. 2 años antes de aquel día en la iglesia, en marzo de 2006, Eduardo Almeida Santos asistió al velorio de su hermana. Mariana tenía solo 28 años cuando la encontraron muerta en su departamento. Sobredosis de medicamentos recetados. La policía lo catalogó como suicidio. Pero Eduardo, un empresario de 43 años del sector tecnológico, dueño de una fortuna estimada en 120 millones de reales, no lo creía. Mariana no estaba deprimida, no era frágil, era abogada, decidida, llena de planes. Hasta que conoció a un hombre llamado Felipe Andrade. Eduardo encontró el diario de su hermana 3 semanas después del funeral. 417 páginas manuscritas. En las últimas 52, Mariana describía con doloroso detalle cómo Felipe había entrado en su vida prometiéndole amor, matrimonio e hijos. Cómo le pidió dinero prestado para inversiones urgentes. Cómo ella transfirió 197,000 reales en 5 meses. Cómo desapareció 2 semanas antes de la boda. Cómo descubrió que su nombre era falso. Cómo la vergüenza la consumía por dentro. La última página del diario solo tenía una frase: no puedo vivir sabiendo que fui tan estúpida. Eduardo leyó esas palabras 17 veces. El sonido de la lluvia golpeando la ventana de la oficina se mezclaba con sus propios sollozos. En ese momento, juró que encontraría a Felipe Andrade y que lo destruiría, pero lo que leyó en la carta adjunta al diario, nadie lo olvidaría. Era una carta que Mariana había empezado a escribir a sus padres, pero que nunca terminó. Decía: papá, mamá, perdónenme por ser ingenua, perdónenme por creer que alguien como él podía amarme de verdad. Me dijo que sería la mujer de su vida, me dijo que formaríamos una familia. Transferí todo el dinero que me dieron de herencia de la abuela, los 197,000 lanes que había estado ahorrando durante 5 años para comprar mi propia casa. Desapareció. Bloqueó mi número, cambió de domicilio. Descubrí que su verdadero nombre ni siquiera es Felipe, es Rodrigo Tavares. Y hay otros, muchos otros. Eduardo contrató a 7 investigadores privados, gastó 340,000 reales en 6 meses de búsqueda. Rodrigo Tavares, alias Felipe Andrade,
Tuvo 41 víctimas confirmadas en los últimos 8 años. 12 ciudades distintas, 15 identidades falsas. 2 ya habían intentado suicidarse antes de Mariana. 1 lo logró. La pérdida económica total superó los 4.800.000 reales, pero el daño emocional fue incalculable. La temperatura en la sala de investigación era de 23 grados, pero Edward sudaba profusamente. Era noviembre de 2007 cuando el detective Enrique Moura colocó 6 carpetas rojas sobre la mesa. Cada una contenía la historia de una mujer destrozada. Carpeta 1, Juliana Rocha, dentista, 34 años, Curitiba, pérdida de 87.000 eideles. Desarrolló trastorno de pánico. Carpeta 2, Patricia Lemos, enfermera, 29 años, Belo Horizonte. Pérdida de 134.000 eideles. Intento de suicidio con pastillas. Carpeta 3, Renata Figueiredo, profesora universitaria, 37 años, Porto Alegre. Perdió 203.000 eideles. Abandonó su carrera. Carpeta 4, Amanda Costa, arquitecta, 31 años, Brasilia. Se le extraviaron 156.000 eideles. Nunca más tuvo una cita. Carpeta 5, Bianca Fernández, médica, 35 años, Florianópolis. Perdió 178.000 eideles. Cayó en una profunda depresión. Carpeta 6, su hermana, Mariana Almeida Santos, abogada, de 28 años, de São Paulo. Perdió 197.000 eideles. Perdió la vida. El olor a café rancio impregnaba la habitación. El tic-tac del reloj de pared sonaba como una cuenta atrás. Eduardo sostenía cada carpeta con manos temblorosas. Leía cada extracto, cada transferencia bancaria, cada mensaje romántico copiado, cada promesa de matrimonio, cada desaparición repentina. Si esta historia te ha conmovido hasta ahora, dale a me gusta. El patrón era siempre el mismo. Rodrigo elegía mujeres exitosas e independientes de entre 28 y 38 años, siempre de familias humildes, siempre solitarias. Creaba perfiles falsos en sitios de citas, usaba fotos robadas de empresarios reales, concertaba citas en lugares caros para impresionarlas. En la segunda cita ya hablaba de matrimonio. En la tercera, ya pedía acceso a los extractos bancarios para planear el futuro juntos. En 3 meses ya había agotado casi todos sus ahorros. La secuencia era matemática: enviar mensajes apasionados durante 21 días consecutivos, esperar a que la víctima bajara la guardia, averiguar cuánto había ahorrado, crear una falsa emergencia financiera, pedir prestado entre 80 y 200.000 reales, prometer devolverlo en 30 días y desaparecer en 7. Enrique le mostró a Eduardo una foto reciente. Rodrigo estaba comprometido de nuevo. La ceremonia sería en 6 meses. La víctima se llamaba Carolina Méndez, 26 años, maestra, ahorros modestos, 62.000 reales heredados de sus abuelos, familia humilde, perfil perfecto. Pero lo que Eduardo descubrió sobre esta víctima en particular le revolvió el estómago. Carolina era prima lejana de Mariana. Se habían conocido en una boda familiar años atrás. Mariana había mencionado a Carolina en su diario. Una chica dulce e inocente que cree en los cuentos de hadas. Rodrigo no había elegido a Carolina por casualidad. Era una venganza póstuma, una forma de borrar cualquier rastro que lo vinculara con Mariana. Eduardo tomó la decisión en ese preciso instante. No solo iba a desenmascarar a Rodrigo, sino que lo iba a destruir públicamente, y el lugar perfecto para ello sería el altar, delante de todos. Los siguientes 6 meses los dedicó a la preparación militar. Eduardo contrató a 2 abogados especializados en delitos financieros. Recopiló pruebas documentales de las 41 víctimas, grabaciones de testimonios, extractos bancarios, conversaciones de WhatsApp recuperadas por expertos en informática forense, fotos de Rodrigo con diferentes identidades, documentos falsificados y órdenes de arresto pendientes en 3 estados. Se puso en contacto con Carolina 4 veces de forma indirecta.
En febrero de 2008 le envió cartas anónimas a su domicilio. La carta decía: «El hombre con el que te vas a casar no es quien dice ser. Busca el nombre de Rodrigo Tavares. Tu vida corre peligro». Carolina tiró la carta. Pensó que era una carta de envidia de una exnovia de su prometido. En marzo, Eduardo envió un correo electrónico anónimo con enlaces a artículos de noticias sobre estafadores románticos. Carolina bloqueó al remitente. En abril, llamó a la escuela donde trabajaba Carolina y dejó un mensaje en la oficina. Urgente. La profesora Carolina necesita saber que su prometido la está engañando. La secretaria pensó que se trataba de una broma de un estudiante. En mayo, Eduardo intentó hablar personalmente con el padre de Carolina, Antonio Méndez, en el taller mecánico donde hacía trabajos ocasionales los sábados. Antonio escuchó durante 3 minutos y dijo: «Mi hija por fin ha encontrado un buen hombre. No voy a permitir que nadie arruine su felicidad por celos o envidia. Lárgate de aquí antes de que llame a la policía». Eduardo comprendió en ese instante que las palabras no bastarían. Necesitaba un espectáculo, un impacto, un trauma público tan grande que Carolina no tuviera más remedio que ver la verdad. Entonces todo cambió. Decidió que el día de la boda, delante de todos, revelaría quién era realmente Rodrigo. Pero no con palabras, sino con pruebas vivientes. Eduardo contactó a 5 de las víctimas anteriores: Patricia, Renata, Amanda, Bianca y Juliana. Les ofreció pagar todos sus gastos para que pudieran viajar a Sao Paulo y confrontar a Rodrigo en persona. 3 aceptaron: Patricia, Renata y Amanda. Las otras 2 no tenían la fortaleza emocional para revivir el trauma. El plan era simple y brutal. Eduardo esperaría a que el sacerdote preguntara si había algún impedimento para el matrimonio. Entonces se levantaría y traería consigo a las 3 mujeres. 15 de junio de 2008, 14:37. La iglesia estaba abarrotada. 342 personas, flores blancas por doquier. El aroma de los lirios impregnaba el aire. Carolina se encontraba en la suite nupcial, ajustándose el velo. El vestido había costado 12,000 reales, pagados en 8 cuotas con su tarjeta de crédito. Estaba radiante, nerviosa, feliz. No tenía ni idea de que en 20 minutos su vida se desmoronaría. Felipe, o mejor dicho, Rodrigo, estaba en el altar. Traje gris oscuro, corbata azul marino, sonrisa segura. 3 días antes había recibido 62,000 reales de Carolina. «Para el apartamento de nuestros sueños, mi amor. Mañana cierro el trato». Claro que no había ningún apartamento. Claro que el dinero ya estaba en una cuenta en el extranjero. Claro que planeaba desaparecer durante la luna de miel. Pero lo que él ignoraba era que Eduardo estaba sentado en la última fila, con 3 mujeres a su lado y un maletín lleno de pruebas. El sacerdote dio comienzo a la ceremonia. «Queridos hermanos y hermanas, nos hemos reunido aquí para celebrar la unión de Carolina y Felipe». Entró la novia. Sonaba música de órgano. Su padre estaba a su lado, llorando de emoción. Carolina sostenía el ramo con tanta fuerza que se le pusieron blancas las uñas. Miró a Rodrigo y sonrió. Él le devolvió la sonrisa, una sonrisa que ocultaba a 41 víctimas. El sacerdote continuó: «Si alguien sabe de algún impedimento para este matrimonio, que hable ahora o calle para siempre». Eduardo se puso de pie. Comentario: ¿lo habrías perdonado? El silencio era absoluto. 342 personas volvieron la cabeza. Carolina se quedó paralizada. Rodrigo palideció. Reconoció a Eduardo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. El miedo se apoderó de su rostro. Eduardo caminó hacia el altar, paso a paso. El sonido de sus zapatos sobre el suelo de mármol resonó como una frase. Se detuvo a 3 metros de Rodrigo. «Mi nombre es Eduardo Almeida Santos, y he venido a impedir esta boda». La madre de Carolina dejó escapar un grito ahogado. El sacerdote retrocedió un paso.
Rodrigo intentó hablar, pero no le salió la voz. Eduardo prosiguió con voz firme y fría. El hombre que está ante este altar no se llama Felipe Andrade. Se llama Rodrigo Tavares. Es un estafador profesional. En los últimos 8 años ha engañado a 41 mujeres. Ha robado más de 4 millones de reales y ha causado 2 muertes. Carolina empezó a temblar. ¿Qué estás diciendo? Eduardo se volvió hacia ella. Carolina, intenté advertirte. Envié cartas, correos electrónicos. Intenté hablar con tu padre, pero no quisiste escuchar. Así que traje pruebas. Hizo una seña. Patricia, Renata y Amanda se levantaron y caminaron hacia el altar. 3 mujeres, 3 historias, 3 vidas destruidas por el mismo hombre. Patricia habló primero. Su voz temblaba. Me llamo Patricia Lemos. En 2004 este hombre se presentó como Rafael Costa. Me prometió matrimonio. Me robó 134,000 reales. Desapareció 2 semanas antes de nuestra boda. Después de eso intenté suicidarme. Renata fue la segunda víctima. Me llamo Renata Figueiredo. En 2005 su nombre era Fernando Silva. Me robó 203,000 reales. Perdí mi trabajo. Perdí mi casa, perdí mi dignidad. Amanda concluyó. Mi nombre es Amanda Costa. En 2006, él era Lucas Martins. Me robó 156,000 reales. Nunca volví a confiar en nadie. El silencio en la iglesia era ensordecedor. Carolina dejó caer el ramo. Las flores cayeron al suelo con un sonido sordo. Miró a Rodrigo. ¿Es cierto? Rodrigo intentó huir, pero Eduardo había contratado a 2 guardias de seguridad que bloquearon la salida lateral. El sacerdote llamó a la policía. Los invitados comenzaron a murmurar. La madre de Carolina rompió a llorar. El padre de Carolina se levantó y se acercó a Rodrigo. Le dio un puñetazo en la cara. Un puñetazo que representaba años de duro trabajo para criar a una hija honesta. Rodrigo cayó al suelo. Le corría sangre por la nariz. Miró a Carolina y dijo, yo te amo. Carolina empezó a reír. Una risa histérica. Una risa que se convirtió en lágrimas. Una risa que se convirtió en un grito. Amas mi dinero. Amas destruir a la gente. Eduardo se arrodilló a su lado y le entregó una foto. Esta es mi hermana, Mariana. Era tu prima lejana. Ustedes 2 se conocieron en una boda hace años. Rodrigo la mató. No con sus manos, sino con mentiras. Se suicidó por su culpa. Y yo le prometí que le haría justicia. Carolina recogió la foto. Recordaba vagamente a aquella dulce prima que había conocido años atrás. Miró a Eduardo. Miró a Rodrigo, tendido en el suelo. Miró a las 3 mujeres que habían venido a testificar. Y entonces lo comprendió. No era la primera, y si Eduardo no hubiera aparecido, no sería la última. La policía llegó 12 minutos después. Rodrigo fue arrestado allí mismo, aún con el traje puesto y la cara ensangrentada. El sonido metálico de las esposas fue algo que Carolina jamás olvidaría. Se lo llevaron acusado de fraude, falsificación y conspiración. La investigación revelaría 23 víctimas más que no habían denunciado antes por vergüenza. Carolina se desmayó en brazos de su padre. Cuando despertó 20 minutos después, estaba en la sacristía de la iglesia. Eduardo estaba allí. Le entregó el diario de Mariana. Lee esto, para que entiendas que ser engañado no te hace estúpido, te hace humano, y merecías saber la verdad antes de firmar ese papel. 3 años después, en junio de 2011, Carolina impartía clase a un grupo de 28 niños. En la pizarra estaba escrito: Lección de hoy. ¿Qué es la verdadera confianza? Con orgullo, había retomado su apellido de soltera. Llevaba 2 años en terapia. Gracias al trabajo de los abogados de Eduardo, había recuperado 42,000 de los 62,000 reales que le habían robado. Se había convertido en activista de una ONG que ayudaba a mujeres víctimas de maltrato psicológico. Rodrigo fue condenado a 17 años de prisión. Cumplió 4 antes de sufrir un infarto fulminante en 2012. Murió solo.
Ninguna de las 41 víctimas asistió al velatorio. Ninguna de las familias guardó luto. Eduardo destinó parte de su fortuna a la creación del Instituto Mariana Almeida, que ofrece apoyo jurídico y psicológico gratuito a víctimas de estafas románticas. Hasta la fecha, ha ayudado a más de 1.200 mujeres. Carolina nunca volvió a casarse, pero en 2013 encontró el verdadero amor. Un profesor de historia llamado Miguel, viudo y padre de 2 hijos. Él conocía su historia, respetaba su trauma. Nunca le pidió dinero, nunca presionó nada. Y cuando finalmente le propuso matrimonio, 3 años después, ella aceptó, pero esta vez con los ojos bien abiertos, y allí comprendió lo que es el verdadero amor. No es el que promete castillos en el aire, sino el que construye con ladrillos. No es el que llega de repente, sino el que permanece. No es el que habla del futuro, sino el que vive el presente. El sonido de la lluvia golpeando la ventana del aula me trajo recuerdos de aquel terrible día en la iglesia. Pero ahora era diferente. Ahora era renovación, ahora era un nuevo comienzo, ahora era justicia. En 2014, Carolina le escribió una carta a Eduardo. Decía: «Me salvaste la vida, no solo mi dinero, no solo mi dignidad, mi vida. Si no hubieras aparecido ese día, habría firmado ese papel. Y cuando desapareció, como desapareció con los demás, no sé si habría tenido fuerzas para seguir adelante. Me dijiste la verdad en el momento justo, y la verdad, por dolorosa que sea, siempre te libera». Eduardo guardó esa carta junto al diario de Mariana. 2 hermanas, una muerta, la otra salvada. El ciclo se había roto. La moraleja es sencilla, pero devastadora. No todo amor que llega rápido es amor verdadero. Algunos llegan rápido porque necesitan arrebatarte la vida antes de que te des cuenta. Y a veces, la mayor prueba de amor no es evitar una despedida, sino evitar un error que destruiría una vida entera. Suscríbete para leer más historias reales que demuestran que la vida es impredecible. Nuevas historias cada día. Si sigues escuchando, es porque necesitas saber el final. Carolina tiene ahora 38 años. Está casada. Es madre de 2 hijastros a quienes quiere como si fueran suyos. Es la directora de la escuela donde trabajaba antes. Y cada vez que ve a una alumna solitaria saliendo con alguien que promete demasiado, se sienta a su lado y le cuenta una historia real, una historia que casi se convirtió en la suya. El silencio habló más que 1000 disculpas. Aquel día en la iglesia, cuando Eduardo se puso de pie, 342 personas comprendieron algo fundamental. A veces, el héroe de la historia no es quien se casa contigo, sino quien te impide casarte con la persona equivocada.